Hola Zagales, os presento la pervivencia del legado romano en la cultura hispánica. Viene a ser la historia antigua. Viene a ser eso y un poquito más con la presencia de los visigodos que, como sabéis, después de la caída del Imperio Romano, pues se asentaron sobre todo en la península ibérica y eso marca ya parte de la Edad Media. El caso es que esta explicación no viene a ser un desarrollo de todas las diapositivas y tampoco quiere dar una narración y una explicación de todo el tema de la historia antigua. Tan solo quiere daros pinceladas de lo más importante para vuestro examen. Como sabéis, empieza con las culturas colonizadoras, fenicios, griegos y, por qué no, también cartagineses. De los elementos de los que se podría hablar y sobre todo, bueno, aparte del origen de tanto fenicios como griegos, a mí me interesa mucho que prestéis atención a este cuadrito que vienen a ser los elementos o el legado de las colonizaciones fenicias y también un poquito griegas. En cualquier caso es importante valorar cómo la escritura alfabética se desarrolló con la presencia de los fenicios, el uso del hierro, los nuevos cultivos, la difusión del torno alfarero y nuevas técnicas de minería, además de la difusión de la moneda y otros avances. Es muy importante que valoréis esto. Gadir pues va a ser uno de los enclaves comerciales de los fenicios, como sabéis, y en el otro extremo los griegos van a hacer lo mismo con Ampurias. No os preocupéis con los mapas y la localización de los yacimientos arqueológicos porque no soy tan malo. En cualquier caso, habría que añadir a este grupo de pueblos colonizadores a los cartagineses, ¿no? A los púnicos, de origen fenicio también. Pero bueno, este enfrentamiento de Roma y Cartago en su momento les va a llevar luego a enfrentarse aquí en la península ibérica. Y eso es lo que realmente importa cuando veamos el tema clave, ¿no? Que es la romanización. Hay personajes míticos, ahí los tenéis. No vamos a preguntar nada biográfico sobre ellos. Y cualquier cosa sobre Cartago Nova, la muralla fenicia y el pasado fenicio de Carhadas, pues es algo que, bueno, que alimenta nuestra cultura general. En cualquier caso, no os preocupéis por los mapas de la antigüedad ni por todos los elementos o yacimientos arqueológicos, porque no voy a ser tan estricto preguntando eso. Lo que sí que es cierto es que los romanos se enfrentarían más que enfrentarse, se toparían y se encontrarían con un montón de culturas que las llamamos así para aclararnos y que determinarían la velocidad de la conquista según la influencia que recibieron estos pueblos con respecto a los fenicios y griegos. En cualquier caso, íberos y celtas, que son, digamos, los pueblos que habitaban aquí, tendrían en su existencia un antes y un después con la llegada de los fenicios y griegos. Evidentemente la influencia y el legado de estos pueblos colonizadores influiría bastante en la vida cotidiana de estos pueblos, sobre todo íberos. Aquí tenemos a los íberos con muchos elementos ya, muchos elementos de la arqueología que hemos conservado como yacimientos enteros, enclaves enteros, o incluso guerreros en bronce. La famosa falcata íbera, pues ahí la tenéis, y vamos, la joya de la corona para mí sería la dama de Elche, de una belleza pues realmente espectacular. Aquí la tenemos en distintas perspectivas. Hay otros elementos turreiformes, supongo que para delimitar el espacio, divinidades, pues la veo que hay muchas incógnitas y tampoco lo hemos visto en clase. Los principales yacimientos ibéricos de la región de Murcia, ahí los tenéis, ¿no? Y el Santuario de la Luz, muy cerquita de la capital, cerquita de la alberca hoy, de la alberca, pues la verdad es que nos deja interesantes descubrimientos. Más yacimientos, como veis ahí, muchos restos de damas y una cerámica muy, pero que muy característica, influenciada, como veis ahí, a lo mejor os suena a la cerámica griega. Los celtas al norte pues también nos han dejado un riquísimo patrimonio, tanto en los asentamientos llamados castros como este que hay aquí, que es el Toros de Guisando, bueno, los Toros de Guisando que están en Ávila.
Los celtas vienen de una influencia más del norte de Europa y nos van a dejar otros tipos de vida y otra economía más ganadera. Había una cosa ahí, una mezclaza que serían los celtíberos, que bueno, también va a enriquecer mucho la península ibérica. Voy muy rápido. ¿Por qué no incluir a Tartesos, este gran misterio en la zona de Huelva, en torno a las minas? Y un lugar muy característico por esta gran influencia de fenicios. El caso es que, bueno, podemos complicar el mapa todo lo que queráis. Esta es la clave, ¿no? Como sabéis, yo os voy a preguntar la romanización a muerte. Cualquier cuestión o pregunta que se salga de esa romanización, pues también es digno de ser recordado y que lo valoréis y estudiéis porque puede caer en el examen, como estoy diciendo antes, ¿no? Como sabéis, la presencia romana en la península ibérica la podemos dividir en dos partes, conquista y proceso de romanización. La conquista, chavales, es una cosa. La conquista le llevó a Roma a ir ampliando sus territorios, a enfrentarse con Cartago y pronto a ver la península ibérica como un gran lugar para expandir su poder y ampliar también su riqueza, ¿no? Con el dominio que le dan los militares a la tierra, ¿no? La cuestión es que la conquista, como siempre os digo, es una cosa. La conquista fue una apisonadora progresiva en el tiempo. Podéis verla en muchos temas. Podéis estudiarla por fases. Y la hemos visto muy rápidamente en clase. Y la vemos rápidamente porque, en esencia, lo que nos importa es el proceso de romanización. Como digo, al principio nos revientan y luego nos tenemos que amoldar, o las gentes que habían aquí se tenían que amoldar a la vida romanas. La definición es muy importante y seguir el esquema de los 4 apartados que yo ofrezco, pues también, ¿no? El primero de ellos sería la administración provincial, que primero dividía la Hispania en dos, cercana y alejada de Roma, y pasará el tiempo hasta que Hispania llegue incluso a convertirse en un lugar con 7 provincias, como veis ahí, incluyendo Mauritania, Tingitania. El otro apartado de urbanización y obras públicas venía a ser un poco la importancia que hay que darle a la ciudad, a los tipos de ciudad y sobre todo a describir la ciudad misma, con todos los elementos arquitectónicos hoy convertidos en grandes patrimonios de la humanidad, como es la ciudad de Mérida, Mérida Augusta, y todos los ejemplos que podáis ver y más detenidamente en las diapositivas. Teatros, anfiteatros, circos, termas, calzadas, como digo, hay un sinfín de ejemplos para enriquecer vuestro tema con todos los elementos que los romanos aportaron a lo que viene a ser el elemento romanizador, la ciudad. Arcos, murallas, impresionantes las de Lugo o León, y por supuesto calzadas, puentes y faros, ¿no? Este es el esquema, por ejemplo, de unas termas. Y el caso es que ese punto, pues ya digo, tiene que estar bien claro y aportando ejemplos en la actualidad. El otro punto, el tercero, sería aspectos socioeconómicos. Muy importante hacer una división de los grupos sociales, sobre todo entre honestiores y humiliores, y a partir de ahí plantear las distintas, bueno, los distintos grupos, minigrupos sociales que pudo haber existido en la península ibérica y en Hispania. En los aspectos económicos, aportar cualquier elemento de exportación e importación, porque Hispania es una provincia colonial del gran imperio romano, ¿no? Y entonces cualquier elemento que se pueda valorar, como la circulación monetaria, la producción de vidrio, la exportación de oro en las médulas, por ejemplo, le da a vuestro tema una riqueza bastante grande, ¿no? Y ahí tenéis, pues bueno, el origen de una huerta murciana, ¿no? Tan característica de nuestra región, sienta sus bases en el imperio romano. Otros elementos, como ya vimos en clase, pues son detalles de la comida, de la dieta y de un legado cultural muy importante para los romanos, que le llamaron Hispania en honor a esa Iberia que pudo haber significado tierra o costa de conejos. Así que terminaríamos el tema con esto del legado cultural. El legado cultural vienen a ser 3 cosas principalmente. El, la religión, ¿no? Este dibujo que vimos, ¿no? De una religión cristiana de perseguida a oficial
del Imperio Romano. Y bueno, cualquier elemento artístico, de escultura, de arquitectura, de pintura o de cualquier otro aspecto de las grandes artes también se puede reflejar, ¿no? Como mosaicos, tejidos, pinturas, bueno, hay un poco de todo. La religión, se me ha olvidado decirlo, pues no empieza siendo primero la cristiana, ¿no? Al principio hay una especie de culto imperial, de la triada capitolina, luego de un culto imperial y luego de una intromisión del cristianismo que irá ganando adeptos poco a poco hasta que se convierta en oficial. Eso es importante que lo valoréis. Textos, pues no voy a poner ningún texto de la antigüedad, ¿vale? Porque, bueno, no hemos tenido tiempo para trabajarlos, aunque son muy interesantes. Bueno, así terminaría un poco el tema del legado cultural con la religión, añadiendo el gran legado de nuestra lengua, que es el castellano, originaria del latín, junto con el gallego y el catalán, los tres idiomas importantes actualmente en España. Y el euskera, evidentemente, no hay que incluirlo porque del latín no viene precisamente. Así que no es necesario destacarlo. El derecho romano sería, eso sí, el último punto de este gran tema que es la romanización. Rápidamente, como sabéis, la presencia visigoda en la península ibérica, con ese reino visigodo de Tolosa y luego el reino visigodo de Toledo, pues marca el final de esta antigüedad y este inicio de la Edad Media un poco turbulento, ¿no? En el que el Imperio Romano ha tenido el control prácticamente de todo y con las invasiones bárbaras pues de pueblos germanos sobre todo, pues nos deja el ejemplo de los visigodos, también de sus vándalos y alanos, pero sobre todo los visigodos, que al fin y al cabo serán, digamos, será el grupo de, o el reino que se imponga en esta zona de la península ibérica y un poco de Francia. Cada historia ya regional europea pues va a dar de sí bastante. Y en nuestro caso lo que nos llama la atención va a ser la presencia de los visigodos. Ya sabéis que una batalla, la de Bouillé contra los franceses, hará que los visigodos se asienten definitivamente al sur de los Pirineos. El intento de estos es un poco un intento de regenerar esa Hispania perdida tras las invasiones y intentar una unificación territorial, administrativa, religiosa y jurídica. Entonces, lo primero que van a hacer es acabar con los vándalos, los suevos y los alanos, intentar esa unificación territorial, ahí la tenéis, con el paso de los años, intentar reconstruir esas, pues nada, esos límites, esas fronteras que impuso, que tenía Hispania en su momento. Y entre los reyes destacados, pues será Leovigildo, que conseguirá básicamente esa unificación de un poco de todo, y su hijo Recaredo, cuando se convierta a la religión católica, es el tercer concilio de Toledo, en el 589, pues hará que esta monarquía vaya cogiendo forma, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea una monarquía muy consolidada, va a ser una monarquía con muchos problemas por su carácter electivo y por la gran digamos, desconfianza entre los nobles que la conformaban en su mayoría. Ahí tenéis la unificación legislativa, la cantidad de reyes visigodos que no voy a preguntar ninguno, no os preocupéis, aspectos de sociedad y economía tampoco, y artístico por cuestiones de tiempo y una pena, este protocristianismo, este cristianismo más antiguo de la península, pues tampoco va a ser necesario estudiarlo mucho o muy de fondo. Lo que sí que es verdad que uno de los últimos reyes, don Rodrigo, ese sí que va a ser importante porque, madre mía, el pobre se va a tragar la llegada, la conquista, la invasión, o como queráis llamarlo, o según el debate que leáis, de estos señores, los musulmanes, en el 711 en la batalla de Guadalete. ¡Ánimo!